Lo que vivimos en nuestra infancia podría explicar algunas reacciones del presente, mas no las justifica. Ven, vamos a platicar. Bienvenidos y bienvenidas a La Guía Existencial. Mi nombre es Jessica Barragán y como ya escuchaste, hoy vamos a tener una conversación bien interesante. Te anticipo que este video es un poquito diferente a lo que ya te tengo acostumbrada, que generalmente es muy ordenado, ¿no? De que te platico una explicación acá, un desarrollo acá y luego te doy técnicas. Hoy me voy a dar la oportunidad y el permiso de platicarte un poquito más algo que está saliendo apenas de mi mente. Y esto surge a raíz de mi proceso terapéutico. Es decir que, claro, yo también voy a terapia. Y ahí estaba platicando yo con ese gran terapeuta que me acompaña de cómo, al final de cuentas, claro que muchas cosas de las que vivimos en nuestra infancia van a tener relevancia y cómo incluso ahora de adultos hay ciertas situaciones que pudieran activarnos un recuerdo y volvernos a sentir como esos niños chiquitos que la pasaron muy mal. Y que luego, pues, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Esa era la gran pregunta que surgía ahí y que obviamente hubo una respuesta que ahorita te comparto. Y es que algo que ya me había estado haciendo mucho ruido en la cabeza desde que lo vi popularizarse es que, otra vez, yo asumiendo que tú tienes el mismo algoritmo que tengo yo, y a lo mejor no me equivoco tanto porque si estos son tus temas de interés, el desarrollo personal y la psicología y todo esto, pues probablemente sí te salió. Bueno, pero se volvió muy popular hablar de la teoría del apego. Empecé a ver muchos videos de personas que decían como, bueno, es que yo necesito que me contestes los mensajes cada 10 minutos, o sea, que no me hagas esperar tanto porque tengo apego ansioso. O a mí me cuesta relacionarme contigo y se me hace difícil abrir mi corazón porque tengo apego evitativo. Y que básicamente todas estas personas, bueno, yo no me topé con nadie que dijera, yo tengo apego seguro, no hay problema. La mayoría de las personas estaban como en estos dos, apego ansioso, apego evitativo. Y en sí la teoría del apego de lo que trata es que dependerá de cómo fue nuestra relación con nuestros cuidadores en los primeros años de vida, específicamente el primer año de vida, para determinar cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Y el experimento se basaba en que estaba la mamá, el bebé y la introducción de un extraño en la habitación. Y dependiendo del comportamiento de este bebé es que se determinaba si había apego seguro, ansioso o evitativo. Probablemente ya te topaste con videos de esto o quizás no, porque me da la sensación de que muchas personas, muchos creadores de contenido utilizaron esta información de una manera un tanto ventajosa, entonces no te explicaron muy bien de qué se trataba. Yo no quiero entrar mucho en detalle, pero si estás interesada en leerlo, te voy a dejar aquí en la descripción un enlace donde está el artículo de cómo se llevó a cabo este experimento y también elaboro un poquito más en la crítica sobre este modelo. Lo que sí me gustaría decirte es que desde los años 90, que yo sé que no es hace tanto, porque eso es lo que pasa con la psicología, de que es una ciencia bastante nueva, entonces hay muchos cambios ocurriendo conforme vamos viviendo y conforme lo vamos estudiando. O sea, nosotros psicólogos nunca tenemos que dejar de estudiar porque nos quedamos atrasados. Pero imagínate, desde los 90 se le estaba haciendo una crítica muy fuerte ya a este modelo porque decía, oye, pero ¿y qué pasa entonces con las personas que no solo tienen a sus cuidadores? O sea, no solo están como sus papás o sus abuelos, quien sea que conforma esta figura, sino que también tienen hermanos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas personas? No me puedes decir que la interacción con sus hermanos no va a modificar lo que experimentaron en la infancia. O que a lo mejor las personas que van a la guardería desde que están muy chiquitos porque sus papás trabajan y entonces, ¿qué pasa con estas variables? Teoría del apego. Fue el psicólogo Kagan el que empezó con esta crítica muy fuerte a esta teoría del apego y bueno, ahí obviamente hubo muchas personas que dijeron, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede estar diciendo eso? Y otras personas que se sumaron un poquito más a la crítica porque era algo que ya se venía pensando, ya se venía discutiendo en congresos, en investigaciones, porque se habían dado cuenta que cuando se trataba de replicar el experimento que sostiene la teoría del apego, había muchos cambios si, por ejemplo, la mamá no era una mujer blanca, como era con la que se había hecho este tipo de experimentos. O sea, podríamos decir que no es que sea mentira lo que pasa en la teoría del apego, pero que quizás solo le aplica a cierta población, específicamente a mujeres blancas en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con los modelos en psicología? Pues es que tratamos de encontrar algo que le pueda aplicar a todas las personas. Obviamente siempre contemplando estas consideraciones, ¿no? Como el contexto sociocultural, tu raza, tus usos y costumbres, porque entonces yo podría decir que algo es mal adaptativo, pero si es normal en tu comunidad, no va a ser mal adaptativo, obviamente.
Me apasiono, una disculpa. Pero bueno, lo que te quiero decir con esto, a lo mejor tu población, que no eres un psicólogo, vas a decir a mí esto que me importan. Dos cosas. Una, que por eso es tan importante que cuando tú consumes el contenido que tiene que ver con psicología, no te lo compres todo como esto es 100% verdad y esto seguramente me aplica a mí, porque no sabes si a lo mejor este contenido salió de algo que ya está descartado, o sea, que ya la mayoría de los psicólogos dijimos, estaba muy interesante, en su tiempo sirvió, pero ahorita ya no aplica. Y es que si te soy honesta, esto le va a pasar a muchísimas teorías. Eso también le está pasando a algunas técnicas de la terapia cognitivo-conductual. Por ponerte un ejemplo, imagínate que hace tiempo estaba en los libros, y ahorita todavía está en los libros, pero ya hay un asterisco diciendo como no se aplica esta técnica está descontinuada. Pero había esta técnica en la que tú te ponías una liguita de plástico y cada que tenías un pensamiento negativo, de esos que te hacían sentir mal, que eran como autocrítica, te dabas un ligazo. Y se suponía, o sea, ahorita a mí me da risa porque yo creo que hasta para ti puede ser como, ¿qué es esa cosa? ¿Cómo crees que se estaba aplicando? Pero en ese momento, o sea, cuando surgió, había evidencia de que estaba funcionando. Pasa el tiempo y, bueno, se recaba más evidencia con distintas poblaciones y se dan cuenta de que, contrario a funcionar para eliminar esos pensamientos que no nos gustan, los estaban reforzando. O sea, nos hacía como obsesionarnos con ese tipo de pensamientos, estarlos buscando, porque pues ahí teníamos que estarnos entrenando para darnos un ligacillo. Entonces, bueno, te estoy diciendo esto para que me puedas entender un poquito más y no te me espantes tanto de decir, oye, pero es que yo fui al psicólogo y entonces estuvimos viendo esto y a mí sí me queda, ¿no? Porque, ojo, es que puede ser que para muchas personas sí les haga sentido como el pensar de, ok, yo, o sea, puedo rastrear en mi mente y puedo decir, es que sí me sentía abandonada, es que sí, mis papás, pues porque estaban trabajando, no estaban tanto ahí, o me dejaban mucho con mi abuelita y entonces eso modificó la forma en la que yo me siento sobre mí misma. O sea, sí, al final es que nosotros sí podemos explicar muchos aspectos de nuestra autoestima, de cómo nos estamos sintiendo sobre nosotros mismos, incluso de reacciones emocionales que podemos tener en el día con nuestros aprendizajes en el pasado. La cosa es que uno, respecto a la teoría del apego, no solo es nuestro primer año de vida lo que cuenta toda nuestra vida. Y lo segundo es que esto no va a determinar por siempre cómo me voy a relacionar yo con las personas, que es en lo que me gustaría elaborar un poquito más. Entonces, bueno, me gustaría platicarte ahora sí un poquito de lo que yo estaba viviendo en esa sesión de terapia que fue tan reveladora para mí. Y es que estábamos platicando sobre mis creencias intermedias, que es esta manera en la que yo hice a lo largo de mi vida, fui construyendo de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, bueno, platicamos de cómo esas reglas tenían mucho que ver de cómo yo me consideraba valiosa y también cómo me consideraba después digna de afectos, ¿no? O sea, son las reglas de cómo se explicaba que yo consiguiera que la gente me quisiera. Que ahora, obviamente, esas reglas, hablando de la terapia cognitivo-conductual, sí podríamos decir que se van desarrollando en la infancia y que luego se refuerzan a lo largo de la vida, pero que también luego ocurren estos eventos transformadores que rompen ese tipo de creencias y se reemplazan por nuevas. O sea, lo que pasa en nuestra infancia no va a ser así por siempre, no es como ya lo tenemos tatuado y así se va a quedar. O sea, hay modificaciones. Nosotros, de hecho, podemos irnos para atrás y para atrás. O sea, ponte a pensar en algo en lo que a lo mejor tú creías en la infancia, que en este momento, a pesar de que no hayas ido a terapia, ya dices, nah, obviamente yo no creo en eso, ¿no? Es muy diferente para mí. Por ejemplo, algo relacionado con la comida, de que tú digas, no, es que para yo merecerme un postre, tengo que comerme todo el plato de verduras, ¿no? A lo mejor pues tú ya, hubo un momento en el que dijiste, oye, yo soy un adulto, puedo comer las verduras que se me antojen, que me satisfagan y dejar un huequito para el postre porque también quiero comer postre, ¿no? No necesariamente, acabarme ese plato de verdura y luego sentirme súper culpable porque niños quién sabe en qué parte del mundo no tienen que comer y entonces el postre igual como ya sacrificado o a lo mejor igual comérmelo porque bueno, sí me comí ese plato entonces ahora me lo tengo que comer en lugar de hacer como caso a mi reacción de saciedad, ¿no? O sea, ahí está un claro ejemplo. Y regresando a la sesión de terapia, pues estábamos platicando, ¿no? De estos aspectos y yo me fui a una memoria, que no te voy a compartir porque es privada, de cómo se creó una de esas creencias. Y yo me conecto con la emoción y empiezo a llorar, ¿no? Y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, no, pues me siento triste, me siento desolada, me siento como
si a lo mejor no hubiera alguien que me quiera ayudar en este momento. Y ya me dice como de que no, pues o sea, sí, experiméntala, déjala, ya sabes, muy mindfulness, ¿no? De que pues me dejara estar con la emoción un ratito. Y luego me dice, regresemos al 2025 y quiero preguntarte si esta sensación para ti todavía es verdad. Y yo, ahí fue donde dije, aquí es donde está, ¿no? La evidencia de cómo no es nuestro destino lo que nos pasó en la infancia, ¿no? O sea, le dije, no, esto no es para mí verdad, ¿no? Obviamente yo recuerdo allá y me da tristeza pensar en esa niña de cómo se sintió, pero hoy para mí eso no es verdad, porque yo reconozco el amor que me rodea, las personas que están dispuestas a ayudarme si yo necesito algo, y que yo de verdad pues tengo mucha compañía cuando la solicito, y también personas que respetan mi espacio cuando no ando solicitando esa compañía. Ahora, me podrás decir, pues bien por ti, Jessica, pero eso no me aplica a mí. Y estoy de acuerdo, ¿no? Puede haber personas que cuando se hace la pregunta de cómo te sentías en ese momento, en ese recuerdo de tu infancia, y cómo te sientes ahorita, puedas seguir aplicando. En que digan, yo volteo a mi alrededor y yo no tengo evidencia de que las cosas hayan cambiado. Y te diría, pues más que preocuparte, ocuparte. Porque hay que poner manos a la obra de qué pasa contigo, de en qué momento no has terminado de responsabilizarte de tu vida adulta, como para que sí puedas crear esos espacios donde se cubran tus necesidades y donde tú misma cubres esas necesidades. Y es justo ahí donde refuerzo esta necesidad que hay para mí de platicarte hoy esto. Porque a ver, no te culpo de que si tú encuentras una teoría que refuerza la forma en la que te sientes o que incluso le da sentido a cómo te sientes, entonces la tomes. Porque claro, si yo puedo decir de, ok, o sea, no es mi culpa que yo tenga apego ansioso y que entonces necesite que mi novio me conteste los mensajes rápido, o que necesite que mis amigas me estén reafirmando todo el tiempo su amor, que van a estar ahí para mí, a pesar de que a lo mejor yo tenga evidencia en el presente de que sí, ¿verdad? Pero ok, vamos por ahí. Yo encuentro esta teoría que me reafirma, que me da cierto, pues que me acompaña también de cierta manera. O sea, entiendo por qué a lo mejor la tomarías y dirías, esto es cierto, qué bien ese psicoanalista que la sacó, muchas gracias. Pero, pues luego, ¿qué hacemos con eso? Que esa es la parte más interesante de todo esto, o lo que me gustaría que platiquemos, porque de cierta manera creo que el seguir este tipo de explicaciones, hacer nuestras este tipo de explicaciones, va acompañado también de un entendimiento como de nosotros no podemos cambiar. Como que ese es el mensaje que hay de fondo, de decir, porque yo tengo esto, entonces eso explica mis conductas, y entonces déjame le platico a los demás que a mí me pasó esto cuando era chiquita, entonces todos entiéndanme porque necesito que me acompañen de cierta manera muy específica por esto que viví. Y entonces, ¿dónde quedas tú como responsable de tu vida, como escritor de tu destino? ¿Verdad? Eso es lo que a mí no me cuadra de este tipo de explicaciones, que ok, entiendo nuevamente que esto te acompañe y que de cierta manera hasta te apapache un poquito de decir, no es tu culpa lo que te pasó, porque eso es verdad, no es tu culpa lo que te pasó, pero luego entonces de adulto, pues sí es nuestra responsabilidad cambiar nuestra vida, porque si no, o sea, imagínate ser víctimas de ese destino para toda la vida. No, hombre. Y me pongo a pensar en mi papel como terapeuta, y entonces digo, si seguimos este tipo de explicaciones, ¿dónde queda mi papel entonces? ¿Para qué alguien va y me paga si yo digo, está condenado a que esa sea su existencia? Yo no le puedo ayudar a cambiar porque no existe el cambio. Y algo que defienden la mayoría de las corrientes psicológicas es justo la plasticidad, la capacidad que tenemos los seres humanos del cambio. Porque, nuevamente, si no, ¿a qué estás yendo? A que te platiquen teorías y tú puedas darle como una narrativa a tu historia y poder seguir justificando esta forma en la que estás viviendo. Yo creo que eso, nuevamente, no digo que no sirva de nada, porque otra vez, o sea, creo que esto sí nos ayuda de cierta manera a darle sentido y a acompañarnos y a quitarnos un montón de culpas, como decir, ok, o sea, pues pasaron muchos aspectos en mi ambiente, porque cuando yo era una niña, pues no tenía control sobre él. Las personas que estaban a mi alrededor que eran mis cuidadores, que eran mis hermanas, que eran mis primos, tíos, o sea, pues todos ellos obviamente iban a influir en lo que me estaba pasando, pero
otra vez, y perdona que sea tan repetitiva, pero se me hace muy importante esto, que te reconozcas también como este adulto que ha hecho cosas o no, ¿no? Y también si te das cuenta de que no ha hecho cosas, pues bien importante, para no seguir replicando esta dinámica, para vivir diferente. Y otro problema que tengo con este tipo de narrativas es que terminan siendo un tanto fatalistas. O sea, como muy similar a lo que te estaba platicando, pues si nosotros no tenemos entonces control sobre nuestro destino, ya quedó ahí. O sea, voy a seguir replicando las mismas relaciones toda mi vida, me voy a seguir juntando, a lo mejor no con las mismas personas, pero no sé, con la misma dinámica, nada más en diferentes cuerpos, porque listo, yo no tengo control sobre ella y no sé ni cómo me está pasando, yo atraigo a ese tipo de personas y no sé ni por qué. Y a ver, aquí lo que te quiero decir es que nosotros no atraemos a ese tipo de personas, ¿no? De todo tipo de personas nos vamos topando con la vida, y cuando hablamos de una repetición de patrón, no tiene que ver con el que si yo atraje. Porque ¿cómo le hago para atraer a la gente, no? Y de verdad tengo mucha curiosidad. Si tú tienes una respuesta sobre eso, ponme en los comentarios porque me encantaría, neta me encantaría saber cómo le haces para atraer a la gente. Pero bueno, te decía, al final cuando hablamos de repetir patrones es yo cómo me comporto, qué cosas a lo mejor ando aguantando, permitiendo, dónde levanto mis límites para que la gente se quede, y no tanto decir es que yo estoy haciendo algo para atraer a esa gente, no es mi culpa seguirme topando con ellos. Lo que sí podría ser tu responsabilidad es justo eso, el que le sigas abriendo la puerta, el que cuando la gente ahí con una dinámica nociva hacia ti va y toca la puerta, tú digas, pásale, haz tu desmadre, que yo ya estoy acostumbrada. Y otro punto que me gustaría compartir contigo, pues es la flexibilidad psicológica. Algo que también defendemos en psicología es que nosotros tenemos justo eso, flexibilidad psicológica, que es la habilidad, la capacidad de cambiar las creencias que traemos ahí cargando por algunas que nos funcionen un poquito más. Entonces, si yo voy a seguir justificando que la manera en la que me relaciono con los demás es porque tengo cierto tipo de apego, entonces eso me pone en un espacio donde las demás personas tienen que entenderme a mí y no en este lugar en el que yo me hago responsable. Y bueno, además, mira, reviso mi alrededor y pienso, ¿aplica o no aplica para mí esta creencia que yo tenía sobre la vida? ¿Encuentro evidencia o no? Ya hace mucho que dejé de encontrar evidencia, y entonces me reto a aceptar que la forma en la que yo entendía el mundo está caduca y que ahora hay que moverme hacia algo diferente, que eso sería básicamente la flexibilidad psicológica. Y me gustaría platicarte que ahí es donde estoy yo, en mi proceso terapéutico. Hay ciertas creencias de cómo yo me relaciono con las personas que se formaron en mi infancia, adolescencia y se fueron reforzando, y que ahorita que yo soy una treintona, que ya tengo mis 31 años, pues dije, epa, ¿qué onda con eso, no? Porque por una parte yo estaba cargando cierta culpa de que había una parte de mí que me decía, es que tú no debes ser así, eres muy delicada, eres muy sensible a la gente, o sea, deberías aguantar un poquito más. Y otra parte de mí que me decía, no, yo no tengo que aguantar nada. Entonces, ¿a qué me inclino más? Pues a la que no tengo que aguantar nada, que es válido que yo elija mis amistades y elija con quién me voy a rodear, que no tengo que ponerme a fuerzas en escenarios que no quiero estar. Porque hablando de una creencia, yo tengo la creencia, pero es de la que me estoy tratando de deshacer, de poner ahí, de retar, que tenemos que exponernos a situaciones complejas, retadoras, para crecer, ¿no? Y es que para mí ha tenido mucho sentido a lo largo de mi vida, porque pues sí es cierto que en situaciones sumamente dolorosas he tenido que sacar un montón de herramientas que sí me han ayudado a crecer como persona, pero que ahora, desde el presente, en un contexto en el que experimento cierta seguridad, en el que me siento amada, apapachada por mi entorno, estaría bien interesante, y es ahí a lo que quiero llegar, el crecimiento desde los espacios seguros, desde el acompañamiento amable, desde el apapacho, no que todo sea de, órale, vete ahí al ruedo a batallarle, ¿no? Sino cómo puedo también seguir creciendo en unos espacios en los que me siento bien mientras sigo creciendo. Que no todo surja desde esta necesidad donde no me quedó de otra más que, nuevamente, aventarme al ruedo, sino que, a ver, yo elijo hacer esto que me reta un poquito, a sabiendas de que tengo una red que me sostiene y que tengo habilidades, y que entonces, las cosas pueden ser distintas para mí. No todo mi crecimiento, no toda mi superación personal tiene que ser desde estos escenarios sumamente estresantes.
Entonces, mira, todavía no estoy ahí, pero cuando esté ahí te platico cómo me fue y cómo la estoy gozando. Para que te dé envidia. No, para que... no para que te dé envidia, para que me digas, oye, ¿cómo le hiciste? Y yo te cuento cómo le hice, claro que sí. Por si no fuera ya suficiente esto que te estoy platicando, algo más que me gustaría criticar de este tipo de teorías de las que son infancia-destino, es que hay cierta tendencia de patologizar el pasado, es decir, que nos vamos mucho a todo lo malo que hicieron nuestras figuras paternas, nuestros cuidadores, y nos ponemos como bien críticos de que fueron bien negligentes, ¿no? Ahora, con esto, porque a ver, nos podemos ir a los extremos, ¿verdad? Creo que hay gente que no se permite enojarse con sus cuidadores y admitir de que, oye, sí la regaron. Y yo creo que de repente sí es importante que nos separemos de eso, porque como que si les estamos dando demasiada compasión a ellos, luego nos sentimos culpables o sentimos vergüenza por sentir lo que sentimos. Es decir, yo a lo mejor puedo entender que mis papás la estaban pasando mal y que de hecho eran muy jóvenes cuando se casaron, y como puedo irme a todo su contexto para entender por qué pasó lo que pasó. Y al mismo tiempo creo que también puedo, que esta es la manera en la que te invito a que lo veas, también puedo entender que lo que ocurrió sí me hizo daño y sí me causó dolor. Y que las dos cosas conviven al mismo tiempo. Lo que a lo mejor podría ser patológico es irnos a los extremos. Irnos a la parte donde yo no me permito experimentar el dolor que sentí porque, ay, los entiendo tanto y pobrecitos y ellos estaban sufriendo mucho. O el otro lado de esta causa del resentimiento, ¿no? De que qué les pasa, porque decidieron tener hijos si no iban a estar listos para tenerlos. Cuando, no sé, yo no estoy en ese lugar, pero tú que eres mamá o que eres papá, platícame. Yo creo que a pesar de que tú tienes un montón de información diferente a la que tenían tus papás, de todos modos no es sencillo. Yo no, ¿sabes? Ni me puedo imaginar lo que es andar criando ahí un bebecito, una bebecita. Mis respetos para ti. Ojalá que sí, obviamente lo estés haciendo como de esta responsabilidad de ir tomando información, pero creo que a pesar de todo eso, habrá cosas que se te pasen y va a ser normal. Entonces eso, creo que este tipo de teorías luego refuerzan mucho como ese resentimiento o esa culpabilización hacia nuestros padres, o todo lo contrario, ¿no? De que nos pongamos muy de su lado, muy de, ay no, pobrecitos, y entonces no nos dejemos experimentar lo que experimentamos. Entonces yo te invito a esto, a que las dos partes convivan. Por una, puedas entender a tus papás y los puedas contextualizar en donde estaban viviendo, y por otra parte también digas, ok, es que esto que pasó, pues sí pasó y sí me dolió, y de hecho yo puedo conectar con mis recuerdos y todavía me siguen doliendo. Aún así no determinan mi vida, porque yo soy una adulta y yo puedo elegir de la manera en la que yo me relaciono con las personas. Incluso, que eso fue lo que a mí me voló la cabeza en esa sesión, yo te platicaba que estas creencias que estaba revisando para mí tenían mucho que ver con los afectos, o sea, cómo yo conseguía el amor de las personas. Y me dice mi terapeuta, oye, pero si se trata, o sea, tú de verdad, ahorita, en el presente, estás necesitada de afectos, porque, como te decía, hay gente que respondería sí a esto. Yo respondí, no estoy necesitada de afecto. Me dijo, como tú, es que no quiero contarte porque es mi privacidad, ¿verdad? Pero me dijo esto como de, esta necesidad infantil que andamos tocando, ¿la tienes todavía? Y yo dije, no, realmente no la tengo, porque yo soy una adulta que y ¿no? Como yo reconociendo mi capacidad de adulta para mejorar mis espacios. Y ella me dijo, ¿te fijas cómo eso que estás experimentando, o sea, te conectas con el pasado y sientes lo que sientes, pero no necesariamente responde a una necesidad que hay ahorita? O sea, hay que aprender a diferenciar esto, que a veces yo con mis recuerdos puedo seguir experimentando esa emoción porque así pasa, ¿no? Ahí le escarbo a mi memoria y con la memoria no solo vienen las imágenes, sino también se conectan las emociones. Es normal, no quiere decir que no lo has superado, sino que pues es normal. Es como cuando vas a una película y esa película te hace sentir triste, pues lo mismo, de repente ir a nuestra memoria es como ver una película. Entonces eso, ¿dónde está esta diferencia de lo que sí necesito ahorita y lo que necesitaba en el pasado? Y ser como bien conscientes de eso, ¿no? Responsabilizarnos de, oye, pues yo acá, mira, qué chistoso. Que fue justo eso lo que a mí me hizo como, wow, ¿no? Como que me ayudó a soltar
cierta narrativa que traía de cómo yo debería estarme comportando. Porque sí pensé, es normal entonces, para mí, ahora mismo, y tiene sentido, que yo no me quiera relacionar como con todo el mundo, que quiera que todo el mundo sean mis amigos, porque yo no tengo esa necesidad afectiva. Y es que bueno, ahí te va, para contarte un poquito y que me entiendas. Yo estaba experimentando cierta culpa por no quererme abrir tanto a nuevas relaciones de amistad. Como que yo decía, ay, y todavía, y me has escuchado en algunos videos, si tú estás siguiendo esto, me has escuchado decir, a lo mejor es algo que yo debería hacer, pero no tengo tantas ganas. Bueno, pues esto es parte de, ¿no? Que yo estaba experimentando cierta culpa porque yo decía, es que a lo mejor me tengo que poner allá afuera y nada, o sea, como pues aventarme al ruedo, incomodarme, porque estaría bien que yo haga amigos, pero luego es acá esto como, pues no tengo la necesidad afectiva. Y no es que nunca más vaya a ser amigos, pero reconocer que ahorita en el presente no es parte de mis prioridades y eso está bien. Y entonces eso es lo que me lleva al último punto. Cuando nosotros superamos este tipo de teorías de infancia-destino, pues le damos permiso a aceptar que tenemos nuestra propia agenda, que nosotros como adultos queremos cosas y que esas cosas pueden ser muy distintas a las que me enseñaron que yo tenía que querer en la infancia. Es decir, que yo no tengo que replicar forzosamente las creencias de mis cuidadores, que si ellos me decían, por ejemplo, que el trabajo duro es lo que te dignifica, pues a lo mejor yo me pregunte si yo de verdad quiero eso o si algo que valoro es el tiempo libre. Y entonces no sentirme culpable de yo haber elegido carreras que me dan más tiempo libre en lugar de esas que me dignifican porque estoy trabajando muy duro. Entonces, qué importante este reconocimiento, nuevamente, de tu agenda personal, del que tú te puedas sentar contigo misma a decir, yo qué es lo que quiero para mí, qué es lo valioso, qué es lo importante, cómo me gustaría comportarme y que desde ahí pues le des. Porque eso es justamente lo que nos ayuda a responsabilizarnos de nosotros. Nuevamente, si yo sigo replicando estos discursos de que es que yo me relaciono con personas que me dañan, porque cuando yo era una niña aprendí que el amor, sí, qué buena explicación. Seguramente es cierta, porque a ti te hace sentido. Pero el hecho de que te haga sentido, de que tú aprendiste eso, no tiene que hacer sentido de que tú en tu vida adulta lo sigas replicando. Toma el poder de esa narrativa y el control de tu vida desde esta responsabilidad de aceptar, ok, sí me pasó, no fue mi culpa que me pasara, pero lo que yo haga ahora como adulta, con los recursos o los recursos que no tenga, sí es mi responsabilidad. Y bueno, eso es todo lo que te quería compartir. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Te invito a que si aún no te suscribes, le des ahí en ese botoncito de suscribir y también le piques a la campanita para que te llegue una notificación cuando hay nuevo contenido. Que me regales un like si este contenido te hizo reflexionar y un comentario de lo que estás pensando. Me encantaría leerte. Si quieres que nos peleemos, a mí no me encanta el conflicto, pero bueno, vemos, nos peleamos. Acuérdate que en la descripción te dejé un artículo por si quieres leer un poquito más sobre la crítica que hay a la teoría del apego. Otra vez, no es que sea falsa, solo es que no le aplica a todas las personas y no debería determinar la manera en la que te comportas ni justificar las formas violentas y chantajistas en las que luego andas pidiendo las cosas. Te recuerdo que estamos en Instagram como @guiaexistencial, ahí estamos conviviendo contigo, haciendo ciertas dinámicas y compartiéndote ejercicios súper interesantes que son así en menos de un minuto. Entonces ve a seguirnos y nos vemos en la próxima.